Bien, buenas tardes mis hermanos, mis hermanas. Continuamos con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Pero ya empezamos en los capítulos 14 y 15, cómo Jesús está haciendo también ya la promesa. Es la promesa de Jesús de enviar la promesa del Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo único que esperaba ser glorificado, como nos lo mencionó allá en el capítulo 7 del mismo Evangelio de San Juan, que Él les habló del Espíritu Santo, pero aún no había sido glorificado. Pero ahora ya estamos en el avance de cómo Jesús ya ha resucitado y cómo Él sigue hablando en estos capítulos. Si quieres anotarlos, por favor, capítulos 14, 15, 16, donde Jesús está haciendo la promesa de mandar al Consolador. Y hoy vamos a entrar al capítulo 16 precisamente y vamos a ver qué nos dice del 7 al 15. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Entonces Jesús está haciendo una promesa ahora. Primero fue la promesa del Padre allá en el Antiguo Testamento, que nos daría de su propio espíritu, ¿sí? Ahora es Jesús ya haciendo la promesa de que en cuanto Él vaya al Padre, va a enviar esta promesa que es el Espíritu Santo, ¿sí? En el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya tenemos que ir poniendo mucho más atención a cómo debe ser nuestra vida. Si nuestra vida, que aun cuando pensamos que tenemos una conciencia que nos redarguye, de si hacemos bien, si hacemos mal, ese ahí precisamente la conciencia es el instrumento que usa el Espíritu. Ahí el Espíritu empieza ya a redarguirnos de otra manera, ¿sí? A quienes, a los que ya lo hemos recibido. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Así es como Jesús habló muchas veces con sus discípulos, porque había muchas cosas que sí, verdaderamente ellos no las entendían y tenían que ir a Jesús y a pedirle que se las explicara, como ya vimos por allá atrás, como Nicodemo no entendió tampoco algunas cosas, pero fue y preguntó. Y así tenemos que ser tú y yo, pero ahora con esa conciencia de que es el Espíritu de Jesús que está morando ya en nosotros, ir ante Él y con todo respeto, con toda humildad, preguntarle qué es lo que nos quiere decir. Dice ahora, ¿sí? 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es el Espíritu de verdad. Cuando tú y yo estemos conscientes de que el Espíritu de verdad mora en nosotros, ya no debemos de tener temor de si estamos caminando en una enseñanza errónea, en una doctrina errónea, porque Él nos va a dar la seguridad, así como nos da la seguridad de que somos hijos y por eso podemos clamar Abba, Padre. Entonces tú y yo tenemos la seguridad de que el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Él nos va descubriendo toda la verdad. Amén. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay algo ya mucho más importante. Tú y yo no podemos glorificar a Cristo si no es por su propio Espíritu. Tú y yo podemos alabar, podemos creemos que estamos adorando, pero si no es por su Espíritu, no es cierto, nos estamos equivocando. Acuérdate, Él ya nos lo dijo por allá atrás. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu, ¿sí? Y en verdad. Ok, dice ahora: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿sí? Entonces todo lo que es de Cristo, toda su enseñanza, todos sus mandatos, toda su doctrina, todo aquello que Él quería hacernos saber también de parte del Padre, nos lo va a hacer saber el Espíritu, ¿sí? Por eso es que tú y yo tenemos que ir dando más importancia cada día a la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, que el Espíritu de Dios platique con nosotros, tú y yo platiquemos con Él, dependamos de Él. Lo hemos dicho ya varias veces, hasta para la oración. No podemos orar si no es por el Espíritu. Entonces no oremos si no hemos platicado con el Espíritu, si no hemos pedido la ayuda para hablar lo que debemos hablar correctamente, y para que Él vaya a las partes más profundas, para que no quede nada oculto, sino que Él nos la saque. Dice que Él es el que nos convence de pecado. Entonces dile y pregúntale: ¿qué más tengo? Tú y yo tenemos muchas cosas muy claras en las que
nos hemos equivocado, en lo que hemos desobedecido, pero también hay cosas que ahí se van simulando, ¿sí? Como que pareciera que no son malas, pero sí lo son. Entonces pregúntale a él, ¿qué más? ¿Qué más tengo que confesar? Y todo lo que tú y yo confesemos, entonces estará siendo perdonado. Acuérdate su promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? Ok, vamos ahora aquí mismo en Juan 20, del 19 al 23, y vamos a ver qué pasa ahora, qué es lo que acontece, qué es lo que Jesús quiere decir. Dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Sí? Fíjate, por eso es que los apóstoles, ellos son testigos de cómo Jesús anduvo haciendo bienes. Más adelante lo vamos a ver, cómo Pedro predicó acerca de esto, cómo él anduvo sanando enfermos, sacando demonios, y cómo ellos fueron testigos de que fue crucificado, pero también que ha resucitado. Y aquí están las muestras que Jesús, apareciéndose antes de subir al cielo, entonces él viene a ellos. Paz a vosotros, dice él. Y ahora el 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué mayor prueba podrían haber tenido de ver a su maestro que fue crucificado, clavado, y él enseñando sus heridas? Mostró quién era, ¿sí? 21 dice ahora, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿sí? Ya está retomando la comisión que ya por allá desde Mateo capítulo 10, él ya había enviado a sus discípulos, ¿sí? A predicar el evangelio, a darles las formas en lo que lo tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer. Acuérdate, tú y yo hemos venido aprendiendo que Él nos dice, nos enseña qué hay que hacer, pero también nos dice cómo hay que hacer las cosas. Tú y yo no podemos hacerlas de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestro intelectualismo, sino de acuerdo a su deseo y a su voluntad. Amén. Ok, pero aquí está entonces ya la clave. Fíjate, en el 22 ahora dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces tú y yo ya estamos dándonos cuenta que no nada más nos envía así dijimos con nuestras propias fuerzas, nuestro conocimiento, no, nos envía equipados. ¿Con qué? Con su propio Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Aquí es donde tú y yo tenemos que ir aprendiendo cómo es que la medida de la manifestación del Espíritu Santo es la medida en que tú y yo vamos llenándonos, sí, de la palabra, llenándonos del conocimiento de Cristo, de la voluntad del Padre, sí, pero hay cosas que tú y yo no las hacemos, las hace Él. Él es el que nos llena, Él es el que nos unge para tareas muy específicas. No podemos decir que todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador ya es ungido y ya no necesita más, como muchos pregonan. Aquí estamos yéndonos despacio, casi capítulo por capítulo, donde aparece el Espíritu haciendo su obra, donde aparece Cristo mandando cómo es que hemos de hacer su obra, y con eso tú y yo nos vamos quitando de dudas, porque acuérdate que cuando tú y yo recibimos al Espíritu de verdad, ya no hay más dudas. Él es el que guía a la verdad. Amén. Ok, pero termina aquí en el 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nada más quiere decir que aquellos que reciben a Cristo, aquellos que reciben el mensaje, son los que van a recibir al Espíritu Santo, sí es cierto, pero aquí hay algo más. Tú y yo ya lo hemos recibido y muchos cristianos lo han recibido, pero no han sabido o no han querido aceptar la siguiente parte, que no fuimos llamados nada más para ser salvos, sino para llevar el mensaje de Cristo. Cristo preparó a sus discípulos, sí, anduvieron ellos con Cristo, vieron qué hacía Cristo, qué hablaba, qué enseñaba. Ok, ese es el discipulado, sí, de Cristo. Pero también una vez que ya fueron preparados, ahora los envió. Por eso después ya no les llamó discípulos, ahora les llamó apóstoles.
apóstol es un enviado, ¿sí? Y tú y yo también estamos siendo llamados a ser discípulos, ¿sí? Pero también tenemos que aprender, y ya nos lo dice por ahí en Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Hay que seguir a Jesús, hay que seguir sus enseñanzas, hay que hacer sus mandamientos, ¿sí? Hay que confiar en lo que Él dijo que haríamos, lo vamos a hacer. Lo que pediríamos lo vamos a recibir si lo pedimos por medio de Él. Para eso nos da su Espíritu, para que tú y yo estemos completamente seguros de que lo que estamos pidiendo, lo que estamos haciendo es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que a Él le está agradando, ¿sí? Entonces en esta parte ya tú y yo debemos estar prestando muchísima atención de que el recibir el Espíritu, sí, qué bueno, gracias a Dios que Él nos da esa oportunidad. Por eso allá en Apocalipsis 3:20 Él nos lo recuerda, Juan mismo, sí, ahí yo estoy a la puerta y llamo, y si hay alguien, sí, y me abre, yo entro y ceno con Él esta noche y Él cena conmigo. ¿Qué está diciéndonos con eso? Que es su Espíritu que entra a nosotros y va a cenar y se va a regocijar con nosotros, y nosotros nos vamos a regocijar en su compañía. Allí es donde nacemos como cristianos. Qué bueno, gracias a Dios, pero hay una tarea que hacer, muchas tareas que hacer, pero la principal es la que tú y yo llevemos el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados, el mensaje de arrepentimiento. Tal vez te los diga al revés o al derecho, pero es lo mismo, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Son las cosas que tú y yo debemos de tener bien fijas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra salvación? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la unción? El haber recibido al Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Ok, vamos ahora. Entonces tú y yo ya nos tenemos que ir preguntando, bueno, entonces, ¿para qué les dijo que fueran allá a Jerusalén? Fíjate, vamos a Hechos 1, al 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el discipulado es que tú y yo somos enseñados? ¿Sí? Hasta ahí estamos recibiendo enseñanza, ¿sí? Ok, pero también tenemos que hacer, fíjate, Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús hacía cosas, hacía milagros, Jesús enseñaba su doctrina. Ok, pero me voy a ir al 4, que es lo que estamos tratando ahora, que es la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ahora hemos dicho y recalcamos que ahora ya es la promesa mismísima que Jesús toma de su Padre para Él mismo también hacer la promesa. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿sí? La cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Entonces ya está hablando de bautismos, ¿sí? Juan bautizó con agua, muy bien, pero vosotros van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? Mismo Juan ya lo había también así profetizado: el que viene detrás de mí es mayor que yo, ¿sí? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora es Jesús mismo dando esa certeza de que van a ser bautizados. Me voy a pasar al 8 y fíjate ahora lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder? Para que tú y yo prediquemos por medio del Espíritu Santo este evangelio del que hemos hablado, del arrepentimiento, del perdón de pecados, de salvación, del evangelio de la paz. Amén. Ok, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre vosotros. Acuérdate, ya hemos venido haciendo hincapié que Jesús prometió que Él iba a estar con nosotros. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con vosotros, ¿sí? Pero acabamos de mencionar Apocalipsis 3:20, que si nosotros le abrimos nuestro corazón, Él viene y está en nosotros, ¿sí? Pero ahora, fíjate, ahora recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es la llenura, o es también el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que yo te pido que prestes atención, ¿sí? Discúlpame, en esta ocasión,
que prestes atención, sí, que sí hay bautismo del Espíritu Santo, sí hay llenura, no es nada más recibir, sino entonces Pablo, ¿para qué hablaría de ser llenos del Espíritu Santo? Eso es, no son recomendaciones, son nuestra necesidad de caminar llenos del Espíritu Santo, porque muchas veces tú y yo mismo nos vamos debilitando conforme vamos enfrentando las vidas, las circunstancias, sí, las derrotas, sí, pero nos volvemos a levantar. ¿Por qué? Porque Él viene y nos llena, Él viene y te dice, yo te sigo amando, yo te perdono, arrepiéntete, nada más apártate de esto y tú sigue adelante. Y Él viene y nos llena, ¿sí? Pero la llenura la podemos ir recibiendo muchas veces, el bautismo una sola vez, ¿sí? ¿Y cómo es que viene? Fíjate ahora vamos a ir al capítulo 2, ya hablando de ese bautismo. Dice ahora, ya es la venida, ya es la promesa ya cumplida ahora por Cristo mismo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Unánimes juntos. Unánimes es que tú y yo estemos de acuerdo, ¿sí? Estemos con la certeza de que estamos caminando en el mismo sentir, no nada más ahí juntos, pero por ahí criticándonos, juzgándonos, condenándonos unos a otros. Eso no es la unanimidad. Puedes estar junto, pero no comulgar con las ideas ni la doctrina de los demás, porque crees que es la doctrina errónea y tú tienes la sana doctrina. Aquí nosotros venimos caminando con la doctrina de Cristo. Eso es lo que a ti, a mí, nos tiene que mover y nos tiene que tener unidos. Eso es verdaderamente la unidad en el Espíritu, que más adelante vamos a ir viéndolo conforme a lo que Pablo también enseña. Ok, pero por lo pronto, fíjate, dice, juntos unánimes estaban en el día de Pentecostés, ¿sí? Y dice ahora, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Esto es, no es, tú y yo hemos conocido y vamos a seguir conociendo que las tipologías o las manifestaciones del Espíritu Santo no es precisamente como allá en el bautismo del Espíritu Santo de Jesús por el Espíritu Santo, que se muestra en forma de paloma. No quiere decir que el Espíritu sea una paloma, se mostró en forma de paloma. Ahora se está mostrando aquí como lenguas de fuego, ¿sí? Pero bueno, ok, él se manifiesta como Él quiere, conforme a su voluntad, ¿sí? Él es soberano. Lo que tú y yo tenemos que entender es que la promesa ya está cumplida. Se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre, acuérdate otra vez, sobre cada uno de ellos. Ahí viene la plenitud. Es cuando tú y yo somos sumergidos en el agua. Él nos sumerge también en su espíritu, en toda su esencia, y no hay parte que no vaya a participar, ¿sí? No nada más la cabeza, sino todo el cuerpo, todo nuestro ser. Y fueron llenos, fíjate, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Vuelvo a insistirte en esta llenura, porque muchos quieren traducir literalmente. Bueno, ahí te está diciendo claramente que es la llenura. Sí, sí es cierto, fueron llenos, pero fue más allá de una llenura. Acuérdate, lo acaba de prometer Jesús mismo, ¿sí? Vayan ahí, porque Jesús en el 1:5, porque Jesús ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuáles días? En este Pentecostés. Amén. Ok, entonces vuelvo a insistir en este caso. El Espíritu Santo te puede estar llenando, pero no necesariamente bautizándote. Por eso es que tú y yo tenemos que sí buscar ser bautizados. Sí debemos tener esa inquietud. Oye, pero ¿y yo cómo sé? Y de una vez te lo voy a decir, muchos lo han restringido, sí, para que tú y yo sepamos que hemos sido bautizados. Bueno, tenemos que hablar lenguas como ellos hablaron lenguas, ¿sí? Y no precisamente es eso, pero claro que sí puede suceder, y la mayor parte de las veces sucede como muchos lo hemos vivido, ¿sí?
De eso no nos queda la menor duda de que nos ha llevado a hablar lenguas, sí, pero ahí te va otra vez también para los escépticos. Sí, pero es que mira, fueron a hablar a lenguas en ese momento porque ellos iban a hablarle a muchos de muchas nacionalidades en otras lenguas para que los pudieran entender. También es cierto, sí fue así en ese momento, pero más adelante vamos a ver que también hablaron lenguas y no precisamente porque había de otras nacionalidades. De una vez te doy unas para que vayas pensando en ellas, y fue allá en el capítulo 19 cuando Pablo habló con los de Éfeso. Ahí no eran más que 12 personas y no eran de otras nacionalidades, eran de Éfeso, nada más, ¿sí? Para que tú y yo vayamos sacudiéndonos todo aquello que se nos ha inculcado de que si fue para tal cosa, mira, aquí fue para que los reconocieran, entonces ya las lenguas ya no van. Entonces, ¿para qué pediría Pablo más adelante? También lo vamos a ver allá en Corintios. Entonces, ¿para qué pediría? Bueno, yo desearía que todos hablaran lenguas, ¿sí? Y más que profetizaran. Y todos los escépticos dicen que las lenguas ya no existen y que los profetas ya no existen y que los apóstoles ya no existen. Me da mucha tristeza escucharlos y también me da mucha tristeza decirlo, porque siempre que escucho a los escépticos, yo no más la pregunta que termino haciendo: ¿y estas señales te siguen? Si no te siguen las señales, tú no eres un cristiano que estés obedeciendo a Cristo, porque Jesús lo prometió así. Marcos capítulos, ¿sí? Del 16, del 15 al 20, ¿sí? Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas, sanarán enfermos. ¿Te fijas? Entonces, si Jesús te dice una cosa, ¿por qué tú y yo hemos de decir lo contrario? ¿Por qué? Porque el escéptico, el tradicional, el religioso, el fariseo y todos esos que van acumulándose otra vez de telarañas porque solo su doctrina es la válida, entonces tú y yo ya no debemos de creerlo, ya no debemos de obedecerlo. Si es un mandato de Cristo, siempre regresa. Cuando tengas dudas, regrésate y pídele al Espíritu Santo. Ya acabamos de ver que Él es el que te guía a la verdad, nos guía a la verdad. Entonces regrésate. A ver, Jesús, tú dices que yo tengo que ir a sanar enfermos, tú dices que yo voy a hablar lenguas, pero mira, estos no me dejan hablar lenguas. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Al hombre o a Cristo? Indudablemente que a Cristo. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la teología y de la doctrina de Cristo, porque hasta la palabrita les cae de peso cuando hablamos de teología, pero la teología no es otra cosa más que el tratado de Dios mismo. Y a Él es al que estamos tratando y a Él es al que estamos conociendo por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Vamos ahí mismo en el capítulo 2, 17 y 18. Fíjate cómo, nada más para recordar esta promesa, Pedro ya predicando lleno del Espíritu Santo, dice: ahora y en los postreros días, dice Dios, ¿sí? Porque Él fue el que lo prometió: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿sí? ¿Para qué esa promesa si tú y yo ya no tenemos que profetizar? Si dicen que ya todo quedó escrito, ya no hay más. Pero entonces Pablo también se equivocó y dice: no, más quisiera que todos profetizaran. No, mi amigo, no, mi hermano, mi hermana, todo esto está escrito y son los deseos de Dios, son los deseos de Cristo, que tú y yo profeticemos, que tú y yo evangelicemos, que tú y yo enseñemos la doctrina de Cristo mismo, que tú y yo les recordemos también lo que a nosotros nos es recordado por medio de su Espíritu, que va a venir su Espíritu y vamos a tener que ser guiados por su Espíritu, porque si no, entonces no estaremos agradándole a Él. Él dijo: en espíritu y en verdad, ¿sí? Alabando, bendiciendo, orando, adorando en espíritu, ¿sí? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Sí, esa es una necesidad que Dios mismo quiere que seamos llenos para que llevemos. ¿Cuál es su voluntad? Que llevemos el evangelio del arrepentimiento. Vete todo a recorrer el Antiguo Testamento y es Dios mismo clamándole: clama a mí, yo te responderé. Ven, arrepiéntete, ¿sí?